Hola a todos, bienvenidos a La Comida de Cada Día, tu canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. Hoy os traigo una receta de lenguado al horno con patatas, preparado a mi manera de una forma muy sencilla, muy fácil, súper saludable y que queda deliciosa, especialmente una receta buenísima para las próximas fiestas navideñas. Así que espero que os guste mucho esta receta. Muchísimas gracias como siempre a todos. ¡Dentro vídeo! Queridos amigos, la receta de lenguado al horno es una de las formas más deliciosas y a la vez más saludables de preparar este pescado. Teniendo en cuenta que es una forma muy sencilla de prepararlo, hace de esta receta una receta idónea para sorprender a tus comensales con un plato sencillo y a la vez sofisticado que deleitará sus paladares. Es una receta perfecta para estas navidades y lo que te recomiendo es que puedes comprar el lenguado con antelación y una vez limpio y seco lo puedes congelar, ahorrándote así un buen dinero, ya que este tipo de productos eleva muchísimo su precio cuando se acercan estas fechas. Bueno, pues ahora continuando con la receta, vamos a colocar en un mortero una cucharada de sal gruesa junto con los dientes de ajo. Vamos a machacarlo todo muy bien. El pescado es muy fácil de limpiar, simplemente le vamos a quitar la piel y las tripas, cortándole un poco las aletas si queréis, si no las podéis dejar y así es más fácil luego limpiarlo una vez que esté cocinado, pero también podéis decirle a vuestro pescadero que lo prepare y ya no tenéis que pasar por ese proceso. Una vez que está machacado el ajo y el perejil, le vamos a añadir una rodajita de limón junto con su pulpa, que vamos a machacar también junto con los ingredientes que tenemos ya en el mortero. Añadimos media cucharadita de pimienta negra y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Con esto vamos a preparar una marinada o una picada que nos va a servir tanto para el lenguado como para las patatas. Una vez que lo tenemos ya todo bien machacadito y bien integrado, vamos a pasar a preparar nuestras patatas. Para ello cogemos las patatas, las pelamos, en el caso de que queráis dejarla con piel también quedan perfectas y la vamos a ir cortando en rodajitas muy finas. Así vamos a cortar el proceso de cocción y esta receta al completo no va a tardar más de 25 o 30 minutos en total. Las patatas, para que os sea más fácil el corte, le podéis cortar longitudinalmente una lonchita y así hacéis base para que la patata no se mueva mientras que hacéis los cortes finos. En una sartén o en un recipiente apto para horno vamos a ir colocando las rodajitas de patata, superponiéndolas en forma de flor para que luego el aspecto nos quede mucho más bonito y le vamos a ir poniendo por encima con una cuchara un poquito del majado que hemos preparado previamente. Una vez que tenemos ya todas las patatas bien untadas con el majadito, le vamos a añadir un poco de aceite de oliva virgen extra en spray para que las patatas no se nos agarren a la fuente. Y la vamos a introducir en el horno precalentado a 200 grados y luego previamente lo vamos a bajar a 180 durante aproximadamente 10 minutos. Mientras que las patatas se van preparando, vamos a limpiar nuestro pescado, que para este caso es muy sencillo y si ya lo tenéis limpio pues podéis ahorraros este paso, que vamos a quitarle simplemente la piel haciendo un corte en la parte de la cola y estirando con fuerza hacia adelante. En este caso, como son lenguados bastante grandes, me costó un poco de trabajo, pero si queréis facilitar un poco el proceso podéis introducir el lenguado en el congelador durante 10-15 minutos hasta que coja un poco de textura un poquito más firme y así se os hace el proceso más fácil. Una vez que tengo el pescado limpio, le voy a poner sal por ambas partes y lo voy a dejar 5 minutos que repose. Pasado este tiempo va a soltar un poquito de agua que voy con una servilleta o un papel de cocina a secar muy cuidadosamente para no magullar mucho la carne del pescado. Y a continuación vamos a coger el resto que nos quedó en el mortero y le vamos a añadir un chorrito de vino blanco. Una vez que integre bien el vino blanco con la cucharilla, dándole un par de vueltas, lo voy a colocar por encima de los lenguados.
Le vamos a dar la vuelta al pescado y le ponemos también la marinada por la otra parte. Bueno amigos, aprovecho este segundito para animaros que os suscribáis al canal si aún no estáis suscritos, que me dejéis ese dedito arriba si os gustan ese tipo de recetas fáciles, unas recetas que se preparan pues muy saludables, con poquito aceite y que son muy beneficiosas para el organismo. Además, súper deliciosas para sorprender a vuestros comensales, a vuestra familia o amigos. Y también recomendaros que si queréis tener ideas para las próximas navidades, os podéis pasar por mi lista de reproducción en recetas navideñas, que tenéis más de 90 recetas listas, fáciles, sencillas, para que podáis coger ideas para las próximas navidades. Bueno, pues pasados los 10 minutos que la patata está ya medio cocinada, vamos a poner el lenguado encima de la patata y lo volvemos a introducir en el horno durante 10 minutos más. Tened cuidadito de que no se os pase mucho el tiempo, ya que este tipo de pescados finos, si lo ponéis con un exceso de cocción, os va a quedar un pescado al final seco. Así que mejor que lo vayáis controlando dependiendo del tamaño del pescado, y si veis que aún está un poquito crudo, no os preocupéis, lo dejáis mejor así con el horno apagado 5 minutos y el horno cerrado dentro, que pasaros con el tiempo de cocción y que luego ya no tenga remedio. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado esta receta, que la pongáis en práctica. Ahí tenéis, como digo, ideita en la lista de reproducción de recetas navideñas para que le echéis un vistazo. Muchísimas gracias a todos, que paséis un maravilloso día y nos vemos en el próximo vídeo, como siempre, el próximo jueves. ¡Chao, chao!